Primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Ahí en bastante grande porque es pocos versículos. Amén. Comenzamos la primera carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, una parte que normalmente leemos muchas veces, pero que pasamos de largo, ¿verdad? Y hay grandes cosas que hoy vamos a descubrir. Hoy en día acostumbramos a que los que firman pongan su nombre al final de las cartas. Los antiguos griegos lo ponían al comienzo, permitiendo así que los lectores identificaran inmediatamente al autor. En una carta conjunta se daban también los nombres de los otros involucrados en enviar el mensaje. Pablo siempre ponía su nombre al comienzo de sus cartas y a menudo mencionaba a otros líderes de la iglesia que, en algún grado o en otro, se unían a él en escribir. En Primera de Corintios menciona a Sóstenes. Pablo se refería a sí mismo como un apóstol, no con la intención de identidad, es decir, para distinguirse a sí mismo de otro Pablo en la iglesia, o sencillamente informar a sus lectores de su posición, sino para indicar desde el principio que estaba escribiendo ante todo como un enviado del Señor. Un apostolado establecía su autoridad. Su descripción de sí mismo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios no era una manifestación de orgullo o glorificación de sí mismo. Más adelante en esta misma epístola se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. La iglesia a la que Pablo escribía no era la iglesia de los Corintios, sino la iglesia de Dios que estaba establecida en Corintio. La iglesia es un cuerpo de creyentes que no le pertenecen a ellos mismos, ni a un líder, ni a un grupo, sino a Dios. Todos los creyentes hemos sido santificados en Cristo Jesús y somos llamados a ser santos. Un santo, según el término usado en el Nuevo Testamento, no es un cristiano especialmente piadoso o muy dedicado que ha sido canonizado por un concilio eclesiástico. La palabra griega que traducimos como santo es agios, que significa apartado o separado para. Los creyentes corintios eran santos a los ojos de Dios, a pesar de su vida pecaminosa y doctrina distorsionada. Eran santos porque habían sido santificados, apartados del pecado, hechos santos en Cristo Jesús. Según las Escrituras, cada verdadero creyente en Cristo Jesús, ya sea fiel o infiel, bien conocido o desconocido, dirigente o seguidor, es una persona separada, una persona santa. En el sentido bíblico, el creyente menos conocido de hoy es tan santo como el apóstol Pablo. Esa es la posición del creyente en Cristo. La santidad, en este sentido de posición, no es una cuestión de buenas obras, de un vivir santo. Como cristianos debemos vivir de manera santa, pero esa forma de vivir santa no nos hace santos. El que nuestra forma de vivir sea santa es porque en Cristo ya somos santos y tenemos el consejo y el poder de su Espíritu Santo. Somos santos porque el santificador, el que nos hace santos, ya nos ha santificado en respuesta a que confiamos en Él. La obra de Cristo, no la nuestra. La obra de Cristo, no la nuestra. Es la que nos hace santos. Somos santos mediante llamamiento. La declaración de Pablo de que todos los creyentes corintios eran santos resulta bastante sorprendente a la luz de las cosas, muy evidentes por el resto de la carta, que caracterizaban su forma de vivir.
La iglesia corintia estaba muy lejos de ser santa en el sentido en el que término se emplea hoy. Eran particularmente mundanos e inmorales. No obstante, desde el comienzo de la carta, Pablo enfatiza que cada uno de ellos que habían creído de verdad en Cristo Jesús eran salvos y eran un santo. No solo todos los santos somos salvos, sino que todos los salvos somos santos. Los creyentes tienen el derecho de llamarse santos a sí mismos. Ninguno de nosotros es digno del título, pero Dios nos declara santos por causa de haber puesto nuestra confianza en su Hijo. Nuestra práctica, nuestro comportamiento, nuestra condición humana necesita ser conformada a nuestra santa, nueva y divina naturaleza. Debemos darnos cuenta de que había algunos en la iglesia que, sin duda alguna, no eran santos, para nada, sino incrédulos. Es importante que todo cristiano tenga en cuenta la gran diferencia entre su posición y su práctica, como lo ve Dios en Cristo y su estado. Dios nos ve como justos porque nos ve a través de la justicia del Hijo, quien ha ocupado nuestro lugar y porque nos ha plantado en una nueva naturaleza justa. Sin tener en mente esta verdad tan importante y alentadora, resulta imposible entender claramente 1 Corintios o cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Pablo aumenta el sentido de responsabilidad de los corintios al recordarles que estaban vinculados en la vida espiritual con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Agrega esto para avivar su sentido de identidad y de responsabilidad con todos los que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro 1:1. Antes de censurar a los corintios por sus fracasos como cristianos, Pablo les recuerda cuidadosa y amorosamente que ellos eran cristianos. Pertenecían a Dios y unos u otros en una comunidad de gran alcance. Unos a otros en una comunidad de gran alcance. Eso en sí mismo debía haberle sido una reprimenda para ellos y sin duda perforaría la conciencia de los que eran espiritualmente sensibles. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. El versículo 3 del capítulo 1. Pablo usó una forma común de saludo cristiano. Gracia es favor y paz es uno de sus frutos. La paz de la cual habla Pablo aquí es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que solo los cristianos podemos tener, porque solo Cristo puede darla. El mundo no tiene ni puede dar esa clase de paz. El saludo, gracia y paz es apropiado solo de creyente a creyente, porque habla de bendiciones que solo los cristianos poseemos. Empieza con artillería este Pablo, ¿verdad? Parece que es un saludo. Bueno, ¿veis que no funciona? No sé qué pasa hoy, que no quiere funcionar, hacerse grande. ¡Hombre! Ha funcionado. Ahí está. Otra vez y vuelve a funcionar y ya pongo el chat. Un segundito. A ver si responde. No responde. Ahora, ya está. Ya responde. Ahí está. Bueno, he aprovechado, digamos, hay varias partes interesantes para recalcar y volver y que podemos también utilizar para luego comentar, ¿verdad? Primero, el tema del apostolado, ¿verdad? Tan común y tan corriente que vemos hoy en día, que parece que un apóstol es alguien súper importante y en realidad aquí Pablo no la está utilizando en ese aspecto, la está utilizando en plan de autoridad, pero no porque sea especial, sino porque está usando la palabra de Dios y llevando la corrección a través de la palabra a una iglesia que claramente no tenía una buena dirección, ¿verdad? Estaba encaminada en
en un desastre. Entonces, apóstol es aquella persona, ¿verdad?, que en un momento dado tiene la capacidad y tiene, hoy en día hay distintas versiones, ¿verdad? Hay personas que dicen que todavía sigue el apostolado, hay otros que dicen que ya eso eran los apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles con Pablo, porque quitan a Judas que murió y el otro que echaron a suertes ni aparece por ningún lado, y entonces dicen que, bueno, esa suerte que todavía no tenía el Espíritu Santo Pedro, era algo mundano, estaba ahí como diciendo, vamos a echar a suerte, hay que echar uno más, y no, y eso estorbó, digamos, a Pablo a la hora de que no le consideraban apóstol porque no eran 12, eran 13 con ese que había hecho suerte. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que nos ha llegado todas las palabras, ¿verdad?, que hizo Pablo, y lo hemos metido en nuestro canon y creemos que es palabra de Dios y la utilizamos para que nos puedan dirigir, ¿verdad? Entonces, que existan apóstoles o que no existan apóstoles, no es importante. Lo importante es que la autoridad está en la palabra, no en el apostolado. Y Pablo está utilizando el apostolado en ese momento porque está creando canon. Él está preparando, él está desarrollando el canon que hoy en día nosotros tenemos. Hoy en día un apóstol podría perfectamente trabajar con las cartas de Pablo y es apóstol, pero trabajando con la palabra de Dios. No porque él sea directamente, ¿verdad?, apóstol de Jesucristo y tenga la autoridad porque tenga revelación. No, si es a través de la palabra y es para edificar, exhortar o corregir, perfecto, que se llame como quiera, no hay ningún problema, ¿ok? Pero en realidad es un miembro más del cuerpo de Cristo, no es por encima, dice, el que más quiera que sea más importante, que sea más pequeño. El que más quiera, que más sirva, ¿ok? Entonces, bueno, pues, si quiere ser importante, ya sabe lo que tiene que hacer el apóstol, servir mucho, no tener un título, ¿vale? Pero no nos queremos meter porque eso no es importante. Lo importante en sí es quién somos nosotros dentro del cuerpo. Y aquí Pablo nos da ya una lección, ¿verdad? ¡Wow! Está hablando de una iglesia que están divididos, que están ahí haciendo de todo, que hay un follón, que hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero directamente los llama santos. ¡Wow! Yo esta palabra santos, cuando entendí el verdadero evangelio, ¿verdad? El evangelio en el que no influye el hombre, que solo influye Jesucristo, cogió digamos, un tamiz distinto, porque es verdad que utilizamos la palabra santo como para alguien bueno. Los católicos, por ejemplo, santifican y eso a las personas que han hecho milagros y tal, y tienen ahí, ¿verdad? Y una santa es alguien que, ¡oh! ¿Tú cómo vas a ser santo? Dios mío, si tú eres un pecador, si tú eres un... Sí, porque están tomando el concepto de la palabra santo de una forma distinta como lo toma el Nuevo Testamento. Como lo dice el texto que hemos leído, santos se está refiriendo a apartados. Ya estamos apartados del pecado para Dios. Otra cosa distinta es que tú quieras servir a Dios, ¿verdad? Si eres santo, pero tu corazón te dirige y todavía estás ahí atrapado, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy este tema de la santidad en profundidad y dónde está, yo he visto, ¿verdad?, problemas dentro de la iglesia por este concepto, ¿verdad?, de que tenemos que ser santos porque tenemos que, si no estoy haciendo las cosas bien, si no estoy esforzándome, si no estoy, no soy santo, soy pecador, ¿no? Y entonces, ¿quién eres tú para quitar lo que Jesucristo ha dado por su gracia? Porque Él dice, mira, yo muero, ¿para qué? Para que todos los que crean sean apartados, estén fuera del pecado, ¿verdad? Y vengan a Cristo, apartados del pecado, ahora son apartados, reservados para Dios. Otra cosa es que su vida esté dando ese fruto, ¿verdad? Otra cosa es que su vida esté mostrando esa posición o ese sitio o ese lugar donde ahora está. Parece como que muchos cristianos todavía están en el pecado y eso no quiere decir que nosotros no digamos que son santos. Yo he metido la pata muchas veces porque bajo ese prisma yo decía, esta persona no es santa.
no ha creído porque sus obras delatan donde está. Y yo me di cuenta de que no es así. No, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Mira, si tú crees, porque hay una diferencia, la, la, lo contrario de creer es la incredulidad. Si tú no crees en Jesús, no vas a ser santo. ¿Por qué? Porque no va a comprarte Jesucristo. Tú no vas a creer que Él ha muerto por ti en la cruz. Ahora, si tú has pensado que has muerto, o sea, no has pensado, crees que Jesús ha muerto por ti en la cruz y ha pagado tus pecados, tú eres santo. Ahora, eso no quiere decir que tú no estés disfrutando de tu santidad. Porque eso es lo que nos pasa a muchos, o nos pasaba a muchos. Éramos santos, pero nos estaban engañando. No voy a decir quién, porque si no creo que el pastor nos quiera engañar, pero si el pastor está engañado, pues va a enseñar engañado. Es decir, el ciego guía al ciego y si el ciego se cae por un agujero, el que guía se cae por un agujero. Entonces yo no le voy a echar la culpa al pastor, aunque tiene su responsabilidad. Pero claramente, ¿verdad? Hay una doctrina que se pone por encima de la gracia. No, no se trata de la gracia. La gracia solo es para ahora, eres tú el que tienes que santificarte. Entonces, digo, eres santo, pero no lo estás disfrutando. Al no estás disfrutándolo, no estás permitiendo que Dios te transforme y sigues siendo aparentemente un esclavo de tu corazón. Y no tienes por qué ser esclavo de tu corazón, pero es que no lo sabes. Tú sigues ahí llevando, y esto lo digo mucho, y las personas que me conocéis y que me habéis visto, os suena totalmente redundante, porque esto es primordial para darse cuenta de cuál es la dirección de tu vida. Tú, antes de conocer a Cristo, te dirigías por lo que sentía tu corazón y lo que tu mente razonaba. Llegaba a la información de distintas formas, de tanta inspiración, de lo que sea, de la educación, y a través de eso tú te dirigías. Una vez que has aceptado a Cristo, ahora ya no te puedes dirigir por eso, porque eso es pecaminoso, eso es caído, eso te está llevando porque no cambia, no evoluciona, quieres seguir llevando el control y es engañoso. Ahora dice que ahora eres nueva criatura, todo lo viejo. ¿Y cuál es lo viejo? Pues esa naturaleza de querer llevar tu vida a través del corazón. Ay, entonces, ¿cómo la llevo? Es que, ¿cómo? Pues es la palabra. Por eso es tan necesario. Un bebé, por mucho que le enseñes a lo que tiene que hacer, no va a poder hacerlo. Tiene una etapa donde, ¿verdad? Al principio ni se entera. Después se cae, lo intenta, sigue, no sabe por qué, está aprendiendo a no hacerse pipí y acá le quitan el pañal y ¡pum! Y lo hace y se mancha y se pone incómodo. ¿Verdad? Eso pasa con el cristiano. Hay una parte, una etapa en donde tienes que empezar a aprender tu nueva forma de vida y esa forma de vida es a través de la palabra. Ahora, ¿un bebé se convierte en humano cuando aprende o es desde que nace? Es desde que nace. No, bueno, un bebé, una persona. Un bebé es persona, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa etapa de bebé es persona y como tal, pues se comporta como esas circunstancias, pero tiene el título de persona, humano, le ponemos un nombre. Y bueno, hoy en día es más complicado porque hay mucha confusión con todo eso, pero es masculino o femenino. No se puede cambiar eso. Bueno, aunque hay cosas extrañas, ¿verdad? Y la naturaleza a veces es muy simpática y hace cosas rarísimas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Tú has nacido de nuevo. Tú has creído en Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo lo que hizo en la cruz fue para pagar tu pecado y limpiarte de toda maldad? ¿Lo hizo para sacarte de la esclavitud del pecado y llevarte a una situación segura en Cristo? Bueno, ahora ya has nacido, eres un santo. Y te digo, esto es muy importante, que tú lo sepas y que lo afirmes, porque la mentira
que hay dentro de las personas, aún conociendo a Cristo, es que eres pecador, eres pecador, eres pecador. ¿Y el pecador qué hace? Dirigirse por el pecado, dirigirse por el corazón, y aunque el corazón a veces, como dice, le voy a engañar, uy, le voy a hacer que vaya a la iglesia, uy, le voy a hacer que le apetezca leer la palabra, uy, le voy a hacer que ayune, uy, le voy... Y uno parece como que... Pero cuando el corazón le da la gana, cuando hay un... ¡Puan! ¿Por qué? ¿Por qué ahora no tengo ganas? ¿Por qué ahora? Porque estás siendo dirigido por tu corazón y tú no te estás dando cuenta de esa trampa. Tú eres santo, eres apartado. Ahora le perteneces a Cristo y es Cristo quien te dirige. Claro, es que no le conoces, es que no le entiendes, porque eres bebé. Y hay algunos que no salen directamente de bebé a la adolescencia y pegándose unos tortazos porque siguen mostrando en su corazón. ¿Por qué? Porque han nacido en familias donde no les han enseñado. Les han enseñado mal. Mira, tienes que esforzarte, tienes que no sé qué. Siguen trabajando con el corazón, siguen trabajando con las obras, siguen pensando de que el hombre puede hacer algo que sustituya la obra de Dios. Siguen pensando de que son ellos los que tienen que cambiar y no confían en la palabra que dice que es el Espíritu Santo el que los va a transformar. No se dejan. No se dejan. ¿Conocéis a algún adolescente que queráis enseñarle y dice, anda ya? Ahora decimos, los adolescentes son verdad. Muchos cristianos somos así. No nos dejamos enseñar. Y mira, lo más importante, por la palabra. Para que no te dejes enseñar del pastor, bueno, a lo mejor te crees que está equivocado y está yendo a una iglesia donde el pastor está equivocado y entonces como crees que está equivocado, ni caso le vas a hacer. Lo llevas mal. Porque en realidad si no tienes una guía, solo con la palabra te es complicado porque el corazón es el que te va a llevar. Y va a decir, uy, mira lo que está diciendo, que tienes que hacer esto, uy, que tienes que hacer lo otro. Y tú te vas a poner a hacerlo y cuando ves que no lo hace te va a decir, anda, qué malo eres, qué pecador, te tiene Dios, Dios te tiene. Dios nos ve a través de Jesucristo. Apréndete eso. Tú eres de Cristo, entonces ya no te ve a ti, ve a Cristo. Tú no eres tan importante como para que Dios se fije directamente en ti. No, tú estás en Cristo y a través de Cristo tienes una relación con Dios. Es imposible tener una relación con Dios fuera de Cristo. Es como si Dios se pusiera unas gafas, ¿verdad? Y viera a Cristo, cuando te estuviera viendo, te estuviera viendo a Cristo. ¿Qué más te da como tú eres? Él te ve a Cristo. Ahora, claro, que es lo que vamos a ver en Corintios. ¡Wow! O sea, soy santo. Pero mi forma de vida no. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por tu corazón. Porque, y te digo una cosa, eso no es un beneficio para tu vida. Porque sufres, porque te encuentras mal, porque el Espíritu Santo te redarguye constantemente de que estás haciéndolo mal. ¡Ay, qué mal! Por eso te sientes pecador, porque te estás siendo dirigido por el corazón. Y realmente eres pecador, sí, pero no entiendes, por eso la verdad te hace libre, de que tú ahora tienes el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede transformar lo que tú no puedes transformar. Ayer estábamos en una reunión de oración y tenía que compartir algo y animar a la gente para orar y bueno, pues me acordé de la historia cuando Jesús monta en la barca, le dice, vamos a cruzar al otro lado, ¿verdad? Y después de montarse, él se va y dice que estaba durmiendo sobre un cabestrillo, no sé qué, bueno, estaba durmiendo. Y que la mar se puso muy complicada. Tan complicada que los apóstoles, fíjate, los apóstoles eran pescadores y sabían más que Jesús de barcas y de mares y su trabajo era llevar la barca y el trabajo de Jesús descansar hasta que llegara a otro sitio y entonces empiezan ahí en la mar y las olas y se pone muy complicado hasta el punto que van a Jesús y le despiertan. ¡Jesús, despierta! En Marcos le llama la atención como diciendo, ¿qué pasa? ¿Es que no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿Que estás ahí durmiendo? ¿Qué hacen ahí durmiendo? En Mateo no, en Mateo es una desesperación y dice, ¡ayúdanos! ¡Que perecemos! Están desesperados porque no pueden dirigir su vida. Eso nos pasa a nosotros.
Cuando nosotros queremos dirigir la vida por nuestro corazón y creemos que podemos hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestro tesor, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. Uy, no sé, la de bienaventurados los pobres del espíritu, en algunos no han leído ese versículo porque son muy ricos en el espíritu, ¿verdad? Algunos apóstoles por ahí. Bueno, vamos a ser buenos. Entonces, pobres, somos pobres. Pero creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Mientras que Jesús duerme, nosotros vamos a poder con esta tempestad. Mientras que Jesús duerme, y cuando ya no puedo más, ¡ay, que me voy a morir! Pero ¿cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a ahogar si llevas a Jesús en la barca? Si va Dios contigo, Dios no puede morir. Dios va a morir, pero porque va a entregar su vida en la cruz. No están todavía enterados, pero es que a nosotros nos pasa también. Jesús está en tu vida, tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo en ti. Estás en la barca con el Espíritu Santo y te pasa exactamente lo mismo. Estás luchando, trabajando, esforzándote por tus dificultades hasta que ya no puede más, hasta que dices, mira, algo, hace un milagro Dios o no puede, pero hasta cuando llegas a ese lugar has dado tanto de sí, has creído y te sientes tan mal y tan frustrado y tan pecador y tan porque es que no te toca a ti. Tu posición es santo. Le toca a Cristo. Por eso digo que hay un beneficio tan grande cuando uno se da cuenta de la posición en la que el sacrificio de la cruz nos coloca. Aquí no estamos intentando convencer a nadie de que se hagan de una secta o se hagan de una aresta o que... No, aquí lo que estamos mostrando es la palabra y la verdad de la palabra. Tú no importa en la congregación, mira, ya puedes ser adventista, puedes ser testigo de Jehová, puedes ser católico, puedes ser mormón, puedes ser musulmán, puedes ser lo que quieras, que si tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo de Jesús y el sacrificio de la cruz, tu vida es transformada. Porque no es lo que tú piensas, no es lo que tú haces, no es lo que tú... es lo que hizo Él para la posición tuya y lo ha hecho para todos los que creen en Él. Es más fácil, tiene su complicación. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta de que este corazón, ¿verdad? Esto que tan orgullosos estamos de cómo somos, del esfuerzo, lo que hemos alcanzado. Bueno, algunos más que otros, los que han hecho una carrera, que han tenido éxito y tal, se encuentran aún más los que tienen dinero. Por eso dice que es tan difícil que tengan, que un rico entre en el reino de los cielos. Porque se consideran que han conseguido, que son más que... Por eso tienen más problemas. ¿Por qué? Porque consideran que van bien, que lo pueden hacer, que no necesitan a nadie. ¿Para qué necesito a Dios si lo puedo hacer yo? Ahora ya date cuenta de que tú no puedes hacer nada. Lo has intentado y no has podido. Por eso Cristo viene a los enfermos, a los frustrados, a los oprimidos, a los desesperados, porque son los únicos que pueden acercarse a Dios. Los demás están todavía luchando por sus fuerzas en conseguir ¿el qué? Van a hacer la Torre de Babel todavía. Quieren llegar al cielo por su propia fuerza. Bueno, no sé. Mira, no sé si habrá vida eterna, si habrá cielo e infierno, pero yo lo estoy haciendo bien. Me voy a salvar porque lo estoy haciendo bien. ¿Cómo que lo estás haciendo bien? No hay otro pase. Nada más es que te des cuenta de que tú no puedes. Eres soberbio. Eres egoísta. Eres egocéntrico. Eres vanidoso. Eso es el humano. Ese es el humano. Cuando uno se da cuenta, viene el arrepentimiento. ¡Wow! Toda mi vida he estado tirando de y este me ha estado aquí engañándome, mostrándome. Yo no puedo llegar a nada. Ese es el primer punto y es un punto muy desagradable. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que es como un fracaso. ¿Tú crees que el hijo pródigo, cuando está con los cerdos y da de sí, empieza a pensar lo bien que comen los jornaleros, está a gusto? ¡Uy, qué idea tengo más buena! Me voy a volver con papá. No, está frustrado, está acabado, está derrotado. No ha conseguido lo que quería. No tiene más remedio que volver con papá. O vuelve con papá o se muere de hambre.
porque no creo que un judío pudiera resistir mucho cuidando cerdos. Es lo peor, lo más bajo que puede caer uno. Y aún así, seguía teniendo hambre porque no era suficiente. Anhelaba comer las... No sé si tú has visto cómo es la comida de los cerdos. Allá dice algarrobas de esas que son así como unas tipo vainas negras y intenta comerte una. No podría comérsela, porque eso no se puede comer. Por eso necesitas darte cuenta de tu naturaleza. No eres tan bueno, no eres tan bueno. No eres mejor que otro. Eres igual. El único bueno Dios. Y lo dijo Jesús, porque estaba como hombre. Y yo creo que lo dijo en plan sarcástico, ¿no? A mí me suena, llega uno que está ahí, que no cree que es Dios. Y, ¡ay, maestro bueno! ¿Cómo que bueno? ¿Estás diciéndome que soy Dios? Porque solo hay un bueno. Dios. No, queda ahí despercibido. Bueno, es una revelación o es una interpretación, vamos a dejarlo ahí, pero solo hay uno bueno, Jesucristo. Y Dios lo sabe. Solo Dios tiene un hijo, el unigénito. Y tú puedes estar apartado, separado en el Hijo. Ya, ahora te toca descansar. Ahora te toca creer. Ahora te toca disfrutar. Ahora te toca que papá, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es papá, porque es Dios también, vaya y lo hace con mucho cariño. A veces es duro porque estamos todavía empeñados en seguir el camino nuestro y no nos damos cuenta, aún creemos que estamos siguiendo el camino de Dios y lo que estamos siguiendo en nuestro camino. Nos gusta ser importantes y tener ministerios y el corazón nos conoce. ¿Sabes por qué nos conoce? Porque somos nosotros. Ya tienes que descubrir quién eres y dejar que Él te lleve. Pero eres santo. Has creído en Jesucristo. Eres santo. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Segundito. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados. Eso es gracia. No nos corresponde. Tú no eres santo por lo que tú eres. Tú no puedes ser santo con tu esfuerzo. Por más que lo intentes, no vas a poder. Eres santo por la misericordia, por la gracia, por el amor, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso eres santo. Claro, algunos dicen, no, entonces puedo pecar. Digo, pues haz lo que te dé la gana. Si tú quieres pecar, ahí no sé cómo estás dirigiéndote y lo que vas a sufrir y lo que Dios va a hacer para que te des cuenta y al final puedas caminar por tu buen camino. Porque un padre cuando ve al hijo hacer las cosas mal, tiene que trabajar, ¿verdad? Tiene que hacer cosas para que el hijo no vaya por mal camino. Y no porque, sino por amor. Porque quiere que vaya por mal camino, porque el mal camino lo único que trae es malas consecuencias. Entonces, somos santos por gracia. Somos santos por lo que hizo Jesucristo. Entonces ya no vayas escuchando. Y si lo escuchas, porque todavía falta, ¿verdad? Estamos todavía en el trabajo de la reconstrucción. Dios está ahí trabajando, ¿verdad? Y por eso a veces hay conflictos y bueno, pues a lo mejor estás en una iglesia donde todavía se están predicando la salvación por obras, aunque está camuflado, porque es por gracia, porque lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe, pero luego la verdad empiezas a escuchar y suena a obras. El arrepentirte cada vez que haces cosas malas y que eso te hace estar limpio, ¿no es una obra? ¿No es una acción el arrepentirte?
No te limpia eso. Te limpia la sangre de Jesucristo en la cruz. No te limpia. Eso lo único que te hace es te sigue esclavizando a tu corazón cuando tú ya puedes ser libre, que ya eres apartado. Entonces yo no sé, de los 37 que estamos aquí, si yo dijera, ¿cuáles de los que están aquí son santos? Que levanten la mano todos. Son. Independientemente lo hayas entendido o no hayas entendido. Tienes que la palabra empiece a funcionar. Porque si tu pensamiento te está llevando a otra cosa distinta a lo que dice la palabra, entonces tienes un problema. No crees en la palabra. Cuestionas la palabra. Es clarito, ¿no? Lo vuelvo a leer para que veáis que la carta a quién va dedicada, ¿ok? A quién está refiriéndose la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Y luego a esos santificados les está diciendo, ¡ay! Unos sois de Pedro, otro de Polo, otro de fulanito, otros de... A estos santificados les está dando dirección. Pero son santos. No podemos ser en el Espíritu santos y de repente pecadores y de repente santos. Eso es como si, dice en Hebreos, como si Jesucristo estuviera todos los días muriendo en la cruz. No. El traslado de pecador, el traslado de esclavo del pecado a santificado se hace una vez y para siempre cuando recibes el llamado de Dios y aceptas. Él sigue llamando a muchos. Hay muchos que todavía están incrédulos. Esos no son santos. El incrédulo no es santo. Entonces, cuidado porque en las iglesias hay mucho incrédulo que quieren beneficiarse de la comunidad y esos son los que hay que detectar, ¿verdad? Y hay maestros, ¿verdad? Falsos maestros que van buscando, ¿verdad? Y están en la comunidad y no son incrédulos. Son incrédulos, esos no creen. Pero aprovechan y están. Eso sí hay que detectarlos. Y Pablo dice que estuvimos viendo, ¿verdad? En la última clase, bueno, la penúltima, de Romanos. Fijaros en esos, no os ocurra que traen divisiones. Que es lo que estaba pasando en Corintio. Un montón de divisiones. Amén.